cobrado enorme relevancia como garantes de la democracia mexicana. Dejaron de ser órganos de mera legalidad que únicamente funcionaban durante los procesos electorales federales para convertirse en auténticos juzgadores constitucionales. Para que las salas regionales puedan cumplir esta importante función, tienen que estar integradas por expertos en materia electoral, pero también personas que respeten los principios que la Constitución nos marca, tales como el de certeza, independencia, imparcialidad, publicidad, objetividad, ética y profesionalismo. Principios que han guiado mi labor durante más de 12 años que me he dedicado a la materia electoral y continuarán haciéndolo, por lo que considero que soy apta para ser nombrada magistrada de sala regional. Invariablemente he resuelto apegada a la ley, sin beneficiar o perjudicar indebidamente a alguna de las partes. Siempre he dejado en claro que mi obligación es la misma con todos: analizar las pretensiones que se plantean, revisar las constancias del expediente y resolver en consecuencia. En caso de ser nombrada magistrada regional, pienso desempeñar el papel que corresponde verdaderamente a un juez constitucional. Trabajaré para consolidar la función de la jurisdicción constitucional y vigilaré que la interpretación de las leyes sea conforme a los principios constitucionales y principios convencionales, y además que esta interpretación se haga desde los órganos electorales locales, respetando la libre configuración estatal siempre y cuando esté dentro de los límites constitucionales. Pretendo lograr que la Sala Regional Guadalajara garantice aún de mejor forma la constitucionalidad del actuar de las instituciones de la primera circunscripción y le dé plena vigencia en ellas a la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Sin embargo, como expuse en mi primer escrito, esto lleva retos. Uno de esos retos justamente es evitar ver a la justicia federal como una instancia más en un procedimiento ordinario, pues ello ha ocasionado que muchas veces lleguen asuntos cuyos criterios ya están claramente definidos. No hay que olvidar que los medios de revisión federal son excepcionales y fueron diseñados para vigilar el apego de las resoluciones de la justicia local a la Constitución. El actual desafío de la justicia electoral mexicana no se resolverá con que haya más jueces federales. Es necesario que estos jueces se comprometan a ser verdaderos garantes de la Constitución, a aplicar los instrumentos que protegen los derechos humanos y a ver las normas a la luz del bloque de constitucionalidad. Ejemplos de este actuar, sin duda, fueron las sentencias que abordé en mi ensayo y que incluso algunas de ellas fueron tomadas por el constituyente para incorporarlas como reformas a la Constitución. La primera sentencia a la que me quiero referir es justamente aquella en la que la Sala Superior determinó el derecho de cualquier ciudadano mexicano a tener acceso a la información que proporcionen los partidos políticos y que estén en un registro público, y así como a la documentación soporte de esa información que haya sido aportada por los partidos. Para mí, esta sentencia representó el primer paso para que los partidos políticos fueran sujetos de transparencia y acceso a la información pública, obligación que se vio colmada en el artículo 6º constitucional. La segunda resolución es la llamada Antijuanitas. Es un parteaguas en relación con la protección de los derechos de la mujer, a ser votada en condiciones de igualdad sustantiva. Se estableció la cuota del 60-40 y además que las fórmulas debían ser integradas por candidatos del mismo género. Esto sin duda fue la puerta para que en 2014 el artículo 41 constitucional fuera reformado y se estableciera la paridad de género en los cargos de legisladores federales y locales. Finalmente, la tercera resolución de la Sala Superior es aquella en la que se determinó o se confirmó el criterio de que en las candidaturas de ayuntamientos debería imperar la paridad horizontal y vertical para toda la planilla. Lo que me llamó la atención de este asunto es que fue el Instituto Electoral Local el que dio la protección a las mujeres. Ciertamente los tribunales mejoraron esta protección y validaron el criterio del instituto. Y es justamente esta mi visión de cómo debería surgir la interpretación constitucional. Visión que espero poder transmitir en la Sala Regional. Muchísimas gracias por permitirme comparecer. Muchas gracias. Pasaríamos a la ronda de preguntas, siendo estas en primer lugar por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos, después por Acción Nacional, después por el Partido de la Revolución Democrática.
No se encuentran compañeras, compañeros del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y la senadora Marta Tagle. La manera en que vamos a hacer serán las preguntas todas primero y después usted tendrá la oportunidad de responderlas. Entonces, ¿empiezo yo? Sí, por favor. Claro. Voy a checar, es que no llegó el que Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada le agradezco estar en esta comparecencia, la felicito al igual que a todos los comparecientes. Pasaron un proceso muy complejo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece muy interesante lo que usted nos comentaba sobre los partidos sujetos de transparencia. Me parece que es un hecho fundamental en la vida política de nuestro país. Sin embargo, yo le pediría cuál es su opinión también de hasta dónde pueden llegar o hasta dónde deben llegar los órganos jurisdiccionales en la vida interna de los partidos, que es una cuestión que, pues sobre todo a quienes integramos un partido político, nos preocupa mucho. Es decir, hasta dónde puede verdaderamente intervenir el tribunal, o en este caso la sala regional, en la vida interna de los partidos políticos, a fin de no afectar pues también su independencia y su autonomía. Y por otro lado, le preguntaría a usted si considera que el recurso de reconsideración en la sala superior ha sido pues ya, no sé cómo decirlo, abierto en demasía. Antes era un recurso extraordinario y hoy parece ser ya un recurso prácticamente de acceso para cualquiera y en prácticamente todos los casos, y en ese sentido, ¿qué tanto puede afectar el recurso de reconsideración o el hecho de que la sala lo tome a las salas regionales en las resoluciones que ésta toma? Gracias. ¿Sí? Perdón. Ahora sí pasaríamos con la senadora Ivonne Álvarez. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Para nosotros es un honor poderlos tener aquí en el Senado de la República. Ya el hecho de que ustedes vengan en cada una de las ternas, en cada una de las circunscripciones, habla de su trayectoria, de su capacidad, de que cada uno cuenta con las credenciales para poder ocupar este cargo tan privilegiado. Entonces, bienvenidos y les deseamos el mejor de los éxitos en esta comparecencia. Gabriela, bueno, conocemos tu trayectoria, sabemos que eres una mujer capaz, una mujer pues con una gran experiencia y con una gran capacidad. Yo quisiera hacerte dos preguntas que para nosotros en mi grupo parlamentario son sumamente importantes. La primera sería, en caso de ser electa como magistrada, ¿qué acciones se emprenderá para hacer más eficiente la sala regional y con ello garantizar la protección de los principios constitucionales en esta materia? Y también hacerle un cuestionamiento muy claro. En este año se van a realizar elecciones para renovar 12 gobernaturas y diversos cargos de elección popular. Indudablemente habrá muchas impugnaciones en estos procesos. ¿Cómo debe de actuar un magistrado de la sala regional para garantizar la imparcialidad de sus decisiones? Que al final creo que eso es lo más importante para todos nosotros, para la gente y para los candidatos y para los partidos. Le agradezco mucho, bienvenida y gracias por sus respuestas. Gracias. Senadora Padierna, por favor. Maestra del Valle, sea usted bienvenida a esta comisión con motivo de su comparecencia. Es un gusto dialogar con mujeres con trayectoria en el Poder Judicial, en el caso suyo con formación académica, y yo quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que usted acaba de mencionar. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una jurisprudencia afirmando que la Constitución prevé un mandato a todos los partidos políticos para postular candidaturas al interior de los ayuntamientos atendiendo al modelo de paridad horizontal, es decir, 50% de candidatas y 50% de candidatos. Se trata ciertamente de un principio constitucional, el tema de la paridad entre los géneros, y la jurisprudencia 7/2015 pues obliga a las autoridades electorales y a los partidos políticos a garantizar este principio. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 36/2015 que la Constitución Federal no prevé el mandato de paridad horizontal en la postulación de candidaturas, muy a pesar de que nosotros, el legislador, el Congreso de la Unión, establecimos en la más reciente reforma político-electoral el principio de paridad entre los géneros, al menos en el Poder Legislativo. ¿A qué órgano constitucional le va a hacer usted caso? ¿Cuál es su postura respecto del criterio de la acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Tagle. Sí, bueno, bienvenida, maestra Gabriela del Valle. Antes de entrar en materia, sí es importante mencionar que me parece que la Comisión de Justicia debe de generar un proceso de valoración muy importante, porque el proceso que ya hizo la Suprema Corte, y que digo más bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos aligera el trabajo en el sentido de que ha hecho un proceso de selección muy importante de 107 personas que se registraron para contender en este proceso, ha seleccionado a los 15 mejores perfiles. En ese sentido, más allá de lo que dice el acuerdo de esta comisión de verificar exclusivamente los requisitos de elegibilidad por parte de la Comisión de Justicia, pues que me parece algo que ya es total y absolutamente superado. La Corte ya lo hizo, ¿no? Ya verificó que los que llegaron aquí cumplen con los requisitos de elegibilidad, y por eso ha puesto que nuestro proceso como Comisión de Justicia vaya más allá de verificar solamente que se cumplen o no con los requisitos de elegibilidad, como se ha hecho en otros procesos. Y también reconocer que en ese sentido la Suprema Corte hizo un trabajo importante al identificar y hacer un trabajo importante enviando a 7 mujeres y 8 hombres muy reconocidas dentro de su trabajo en el Poder Judicial y particularmente en la parte electoral, y por eso reconocer a quienes son hoy los aspirantes de las diferentes ternas, pues su trayectoria y trabajo, porque sin duda ya hay un proceso que respalda lo que han hecho. Entonces, en ese sentido, creo que la Comisión de Justicia debe de generar este proceso de valoración más profunda y permitir al Pleno del Senado tomar una decisión no con base a criterios meramente políticos, sino justamente a través de las respuestas que hoy podamos escuchar. Y en ese sentido, me gustaría mucho que, Gabriela, pudieras profundizar un poco más en el sentido de tu ensayo en materia de transparencia, porque si bien se habla de que este primer juicio del 2001 abrió la puerta para iniciar al tema de la transparencia en materia de los partidos políticos, cuando recientemente se habían identificado como entes públicos, me parece que a pesar de las reformas que se han dado de manera posterior a este primer juicio y los siguientes sentencias que se han generado en la materia, todavía no permiten a los ciudadanos contar con un acceso pleno a la información en materia de transparencia de los partidos políticos, particularmente porque todavía el candado sigue siendo que la información con la que cuenten los partidos sea solicitada por ciudadanos y que sea además solicitada a través del Instituto Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, me parece que este sigue siendo un candado, además de que esta parte sigue sin regularse abiertamente para que la ciudadanía pueda acceder plenamente a algo que es su derecho. Los recursos que tienen los partidos políticos son recursos públicos y todavía me parece que es un proceso muy burocrático, y en ese sentido que a partir de tu visión en materia de transparencia de los partidos nos dijeras cómo desde la sala regionales, en particular el Tribunal Electoral, se puede atender una solicitud de transparencia que todavía tiene que pasar por todas esas trabas burocráticas. Y por otra parte, mencionas dentro de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral dos temas que tienen que ver con los derechos políticos electorales de las mujeres, la 12624 y luego el de reconsideración de Morelos.
ambos que han venido a sentar las bases para que las mujeres podamos contar con el reconocimiento de los derechos políticos electorales y que, sin embargo, todavía encontramos muchas resistencias a la hora de su aplicabilidad. Y en ese sentido, a raíz de la jurisprudencia 6, 7 y 8 del año pasado en materia de paridad horizontal y vertical, preguntarte cuál es el criterio que se puede generar en las salas regionales cuando se presenta todavía impugnaciones a criterios que tienen como fin establecer que todos los partidos tienen la obligación de mandar candidatas, la mitad de candidatas mujeres, tanto a presidencias municipales, a regidurías, sindicaturas y a todos los cargos de elección popular. Porque todavía es un tema que está siendo impugnado y además en los recientes lineamientos del INE, que también ya resolvió la Sala Superior, donde se establece como medida afirmativa que en casos de municipios impares se privilegie la presencia de las mujeres, porque es esta determinación de la Sala Superior. Muchas gracias. Gracias, senadora Tagle. Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. Hasta por 5 minutos, con la flexibilidad que si se extiende un poco más seremos conscientes de ello. Muchísimas Hasta gracias. 5:30. Muchísimas gracias, senadoras, Adelante. senadores, por sus preguntas. ¿Hasta dónde deben llegar los tribunales en la vida interna? Obviamente tiene que haber un respeto, pero si el partido político viola los derechos humanos de sus militantes, el tribunal está obligado a protegerlos, obviamente. En este caso, por ejemplo, tratándose de la paridad de género, digo, en la 12.624, digo, sí fue una intervención, obviamente, pero era en favor de un grupo desprotegido que son las mujeres. Y ahí para mí, perdón, pero si tienen que proteger a grupos menos favorecidos o bien proteger derechos humanos, los tribunales estarían obligados a garantizar estos derechos humanos y particularmente los tribunales federales, porque como dije, son garantes de la Constitución, justamente. En cuanto al recurso de reconsideración, yo coincido con usted, que ha sido excesivo y justamente es parte de lo que digo en el ensayo, o sea, que no se puede ver a la justicia federal como algo ordinario, como un recurso ordinario que se tiene que ir agotando, o sea, justamente debe ser un recurso extraordinario, particularmente el recurso de reconsideración. O sea, si no hay una violación a la Constitución y una violación explícita, o sea, una inaplicación, una violación explícita, entonces, o sea, ¿por qué entrar a conocer en recursos de reconsideración? En caso, ¿cómo actuaría para garantizar la imparcialidad de mis decisiones? ¿Cómo he actuado hasta este momento en mi vida profesional? Justamente, o sea, digamos, sí hay comunicación, o sea, sí, apegándome al expediente, apegándome a la protección de los derechos humanos, pero viendo los planteamientos de las partes. O sea, no puedo favorecer ni beneficiar a alguna de las partes, eso sería poco ético de mi parte. Entonces, obviamente, esta imparcialidad se da en el momento en que yo resuelvo con mi expediente, con mis constancias, con protegiendo derechos, obviamente, o protegiendo derechos, pero es la forma en la que yo puedo garantizar esta imparcialidad de no tener favoritismos hacia las partes. Esto no quiere decir, obviamente, que esté uno cerrado a oír a las partes, porque yo creo que también es una obligación de los juzgadores estar abiertos a esta comunicación, pero digo, los alegatos de oídos, como se les llaman, finalmente si no están en el expediente o no hay pruebas, pues no forman parte de ello. En caso de ser electa, ¿qué acciones tomaría para hacer más eficientes las salas regionales? Yo la verdad creo que trabajan con bastante eficiencia en la parte administrativa, obviamente, y yo creo que trabajan con bastante rapidez. Se pueden mejorar en el sentido que yo lo decía, o sea, que ya no se vean como un recurso ordinario que hay que agotar, porque incluso con esta apertura del recurso de reconsideración, la verdad muchas veces las salas regionales se ven como de mero trámite, como desafortunadamente muchas veces se ven los tribunales electorales locales. O sea, como, ay, bueno, tengo que agotar esto, pero bueno, ya sé que finalmente la sala superior me va a resolver. Y eso definitivamente no es correcto. Entonces, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer las salas regionales justamente es analizar, o sea, ver, digamos, si hay violaciones a la Constitución, si están planteadas esas violaciones a la Constitución, entonces conocer de ellas.
En cuanto a los criterios de paridad horizontal, yo la verdad sí soy una convencida y comulgo más con la Sala Superior. Entiendo la idea de la Suprema Corte, que es una planilla y que no se vota por cargos distintos, pero si no aplicamos este criterio de paridad horizontal, difícilmente las mujeres van a poder ser presidentas municipales, porque generalmente, ¿qué pasa? Se pone un presidente municipal hombre y muchísimas síndicas, ¿verdad? Digo, para respetar la paridad vertical, pero yo la verdad comulgo mucho más con el criterio de la Sala Superior. Incluso la Sala Superior, en el caso de Chiapas, por ejemplo, a partir de estas jurisprudencias, es que obliga a los partidos políticos justamente a cambiar también la postulación de candidatos. Y, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, hay una acción de inconstitucionalidad, digo, que veremos a ver cómo resuelve la Sala Superior, digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver cómo la resuelve, porque como bien sabemos, en Quintana Roo, digamos, aunque en un segundo decreto trató de componer aquella aberración del primer decreto, en donde ni siquiera se respetaba la paridad para los diputados, de cualquier forma, todavía no estaba completamente cubierta la parte de la paridad horizontal. Y yo la verdad sí soy una ferviente creyente de esta paridad horizontal y de este criterio de paridad vertical, porque si no, no hay forma de verdad, o sea, que las mujeres vayan a ocupar otros cargos. En cuanto al criterio de transparencia, sí estoy de acuerdo que todavía falta muchísimo por hacer, e incluso, si usted ve que, senador, o sea, el 2001 fue esta resolución y fue hasta 2008 cuando se introdujo en el COFIPE primero, y hasta 2014 cuando ya se introdujo como obligación en la Constitución. O sea, hubo una resistencia bastante grande de los partidos para ser sujetos de acceso a la información pública. Y yo sí creo que deberían, digo, tener sus propias, o sea, de hecho tienen sus propias oficinas de información pública, y que no fuera tan tortuoso para el ciudadano. Incluso en esta sentencia, todavía en algún momento, digamos, la autoridad responsable señaló que no tenía interés jurídico la persona porque no había demostrado su militancia, y por eso es que se abre a que se dice, oye, todo ciudadano mexicano tiene derecho a conocer esto, a esta información que los partidos políticos aporten. O sea, no se vale que la cierres a militantes, porque justamente son recursos públicos, e incluso, como se dice en esa sentencia, esta información le puede ser valiosa ya sea al militante o a cualquier ciudadano para saber si se quiere integrar a ese partido político, si no le convence ninguno de los partidos que están en formación y quisiera formar su propio partido político. Entonces, es información que debería estar accesible a todos. Y bueno, ya obviamente pues, lo de paridad horizontal, pues creo que ya está contestado, de que yo sí soy una ferviente creyente en ella, y la verdad sí me gustó muchísimo, y lo que yo señalaba mucho, me encantó que fuera desde un instituto electoral local quien de verdad se tomara en serio la obligación del artículo primero constitucional, porque rara vez las autoridades administrativas electorales quieren comprometerse con el artículo primero constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasaremos a la segunda ronda de preguntas con la participación de la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Bueno, bienvenida al Senado, a la Comisión de Justicia. Hay una discusión en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados respecto a uno de los temas que he observado, es un tema también de preocupación suya. ¿Cómo podría usted, desde la sala superior, la sala regional, de ser electa para esta sala en Guadalajara, como si usted tuviese un caso que esté inscrito como violencia política contra las mujeres, que me gustaría muy bien cómo lo definiría desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de trascendencia judicial? Hay una polémica respecto de si tiene que judicializarse o no. ¿Cuál es la línea delgada que podría diferenciar estar frente a un delito o frente a una infracción? Me gustaría que abundara sobre ese asunto, que veo que forma parte de su ensayo. Gracias. Tiene el uso de la voz el senador David Monreal. No, perfecto. Tiene el uso de la voz la senadora Tagle.
Sí, recientemente el Senado integró diferentes tribunales electorales locales, particularmente fue de mi crítica que quedaran integrados exclusivamente por hombres 5 en este último proceso y en el anterior 6. En total, en todo el país hay 11 tribunales electorales locales integrados solamente por hombres. Creo que nos queda claro que mujeres en el Poder Judicial en materia electoral hay suficientes y sin embargo este Senado quedó muy mal al integrar 11 de esa manera. Sin embargo, hubo diferentes recursos ante la Sala Superior y recientemente se resolvió el caso de Chihuahua, Oaxaca y otros más, en el sentido de, por una parte, declarar infundados los argumentos de quien establecía una cuestión de género y además diciendo que era una facultad discrecional del Senado nombrar e integrar estos tribunales. Básicamente, fue una discusión más o menos larga, se centró en eso la discusión de la Sala Superior. Sin embargo, en los alegatos particularmente de Chihuahua, quien impugnó, manifestaba que en la ley electoral de Chihuahua, antes de la armonización de la reforma política del 2014, ya se contemplaba una acción afirmativa en la integración del Tribunal Electoral local, diciendo que de los 3 que en ese momento se integraban, al menos uno tenía que ser mujer. Cuando viene la reforma electoral, se considera que solamente se deja que sean 5 los magistrados que integren el Tribunal Electoral sin establecer una acción afirmativa. Desde el punto de vista de quien impugnaba, decía que, y tomando en cuenta que al final de cuentas el Tribunal Electoral son tribunales constitucionales y debían de tener una visión progresiva, tenían que hacer valer esta visión. Pero este argumento no fue considerado por la Sala Superior. Como es un asunto ya juzgado, en el cual ya no habría problema de que usted estableciera un punto de vista sobre este tema, me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la compareciente. Sí, muchísimas gracias. En cuanto al tema de la violencia política, incluso de hecho en noviembre me tocó organizar un foro justamente sobre el tema y yo creo que se podría conocer por las dos vías, porque finalmente la violencia política contra la mujer en el campo, en este campo electoral, le viene en una desventaja justamente. O sea, para mí, digamos, no basta con que te postulen, te tienen que dar los recursos, te tiene que apoyar tu partido, tienes que tener las mismas condiciones que el hombre que está contendiendo. Y justamente una forma de violencia política en contra de la mujer es no tratar, o sea, digamos, dejarlas un poco a su suerte. Incluso varias candidatas se quejaban de eso, de que sí, ya las postularon, pero el partido finalmente las abandonaba. Y eso definitivamente no. Y para mí eso podría ser tratado, digamos, a través del medio jurisdiccional electoral. En cambio, por ejemplo, si llegara y alguien la golpeara por su cargo de candidato o incluso los homicidios que hubo, eso ya sería tratado desde un punto de vista de delito. Pero yo creo que las dos, o sea, podrían darse las dos vías de conocimiento, tanto en materia electoral, porque para mí sería un trato inequitativo hacia la mujer, y desde ahí yo sí lo podría ver obviamente así, y el delito ya que se diera de, o sea, maltratos, violencia física, lo que sea, sería por otra vía. Y para mí, esas sentencias obviamente son una regresión al principio de progresividad, porque si ya estaba impuesto, no debería de haberse podido quitar esa cuota de género, porque era un derecho que ya estaba adquirido y justamente uno de los fundamentos de los derechos humanos es su principio de progresividad, o sea, que esa progresividad implica que no pueden ser retroactivos, o sea, aquellos derechos que ya se adquirieron no puede usted quitarlos. Entonces, para mí, es una violación al derecho de progresividad, la verdad. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida la comparecencia de la maestra del Valle Pérez, agradeciéndole su participación ante esta Comisión de Justicia y deseándole éxito en este procedimiento. Muchas gracias. Disculpe, decía en un principio que las comparecencias que estamos llevando en este caso son de la primera circunscripción, que es la Sala Guadalajara. En este caso tiene ahora la participación el doctor Rodrigo Moreno Trujillo. ¿Vas a participar tú o le digo gracias?
Sí, sí. Cuando esté usted listo, tiene el uso de la voz por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores. Agradezco la oportunidad de permitirme comparecer ante ustedes y tal como lo establece el acuerdo que rige esta comparecencia, brevemente expondré 3 puntos. Primero, sobre la pertinencia e idoneidad de mi comparecencia y de mi candidatura. Someto a su amable consideración mi perfil como abogado, maestro en Derecho Electoral y doctor en Derecho, con una experiencia de más de 15 años de carrera judicial, así como proyectista en las diversas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, he tenido el privilegio de desempeñarme en el cargo de magistrado electoral del Estado de Jalisco, en donde he trabajado con apego a las nuevas disposiciones, tanto constitucionales como legales, derivadas de la propia reforma de 10 de febrero de 2014. Además, he participado en labores docentes en universidades públicas en el país y el extranjero, en casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He elaborado y publicado diversos ensayos en revistas especializadas y artículos en diarios, y además he tenido la oportunidad y el privilegio de publicar 3 obras en materia electoral que se difunden en nuestro país con el respaldo del Senado de la República y la Casa Editorial Tirán Lo Blanca. 2. En cuanto a los principios que rigen las decisiones de un magistrado electoral, soy un convencido que nuestra democracia tiene en la justicia electoral sin duda una garantía, pues a través de ella se privilegia la voluntad ciudadana al tiempo que se tutela la autonomía y la autodeterminación de los propios partidos políticos. Con apoyo en estas premisas, afirmo que los principios que animan la judicatura electoral y que están sin duda rescatadas en el Código Modelo de Ética Judicial Electoral son y seguirán siendo la base y el sustento del quehacer profesional del suscrito en el marco de mis actividades jurisdiccionales. 3. En cuanto al papel a desarrollar como magistrado electoral de la Sala Regional, estoy convencido que mi aptitud y actitud de escuchar, razonar y resolver los conflictos electorales son idóneas. Y en caso de ser favorecido por esta soberanía, sustentaré mi actuar en 3 ejes fundamentales. Primero, practicidad. Segundo, política de apertura y congruencia interpretativa. Y tercero, tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En torno a la practicidad, privilegiaré un lenguaje y redacción de sentencias sencillo y accesible, sin descuidar la forma y los elementos de la sentencia. Por lo que vea la política de apertura, mantendré cercanía con los justiciables a través de los canales institucionales, así como las tecnologías de la información, con el objeto ello de atender directamente sus planteamientos. Por otro lado, en cuanto a la congruencia interpretativa, ofrezco justificar mis decisiones jurisdiccionales a partir de criterios uniformes y consistentes. Finalmente, en cuanto a la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos, señoras y señores senadores, soy un convencido de la necesidad de potenciar los derechos político-electorales de los ciudadanos a partir, sin duda, de una visión garantista. Sin duda, nuestro derecho electoral ha evolucionado. Sin embargo, estimo que en el proceso electoral existen áreas de oportunidad muy puntuales, como podríamos enunciar a los candidatos independientes, las elecciones por usos y costumbres, juzgar con perspectiva de género y principalmente, me parece, fomentar la participación democrática de los ciudadanos en los comicios. Como magistrado electoral, estoy consciente que la resolución de los medios de defensa en la materia exigen un firme compromiso con la Constitución y la ley, pero también con la jurisprudencia y la doctrina, y más aún con las reformas de 6 y 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos que demandan una concepción renovada del propio sistema jurídico. Por ende, mi convicción será favorecer la certeza y libertad del voto, así como la legitimidad de las elecciones constitucionales como premisa básica para afianzar nuestro régimen democrático. Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Cristina Díaz. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Usted menciona en el escrito el tema de candidatos independientes y hemos visto a lo largo de estos meses algunas legislaturas locales imponen requisitos más allá de lo que está establecido por la propia ley federal. Y por otra parte, al imponer estos requisitos a los ciudadanos para que puedan competir como candidatos, usted menciona que en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en la 33/2016 acumulados, en donde se declara la inconstitucionalidad de diversos artículos al Código Electoral de Aguascalientes. La pregunta sería, en caso de que usted sea designado magistrado y con base a los criterios emitidos por el tribunal, ¿cómo va a garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos que decidan participar bajo la figura de independiente y qué criterios considera que son necesarios que el tribunal emita sobre esta materia? Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el senador Gracia. Buenos días, pues felicidades por haber sido integrado en esta terna y muchas gracias por su comparecencia. Para mí hay un tema que es fundamental que se resuelva para que pueda haber pues, igualdad y equidad en los entes electorales, que es el tema del financiamiento público contra el financiamiento privado. En este momento hay reglas que establecen topes de campaña y luego hay reglas que definen los límites a las aportaciones de entidades de financiamiento público y de financiamiento privado, con la regla de que el privado nunca podrá ser superior al público. Esto en la práctica genera que en la mayoría de las elecciones las cantidades que se pueden aportar para determinada campaña electoral son inferiores al tope de campaña. Primero, ¿cómo solventaría este tema? Segundo, si usted considera que el violentar estas reglas de aportaciones privadas y públicas sin superar el tope, ¿se equipararía a violentar el tope o sería otro tipo de tratamiento jurídico? Y por último, porque es donde se completa la desigualdad, ¿cómo analiza en ese contexto que esta regla de aportaciones, de tope de aportaciones privadas, no le aplica a las candidaturas independientes según criterios jurisdiccionales y en consecuencia los únicos que estarían en la posibilidad real de acceder al tope de campaña pleno sin violentar normatividad alguna serían los independientes? Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la senadora de la Peña. Bien, yo voy a hacer una pregunta que no es materia de su ensayo. Ya la pregunta pertinente sobre esa materia la formuló la senadora Cristina Díaz. A mí me llamaría la atención más que usted pudiera mencionarnos, no lo veo como parte de su currícula, de los distintos ensayos y los cursos y toda la gran cantidad de actividad que tiene usted, muy importante y queda constatada en sus datos curriculares que nos presentó, y es el tema que tiene que ver con la igualdad sustantiva a partir del proceso iniciado en el propio contexto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de manera enfática de la sentencia 12624. Si usted estuviese como parte de esta sala regional en Guadalajara y tuviera que enfrentar en alguno de estos estados una situación similar a la que aconteció en el caso de Morelos, ¿cómo sería su participación? Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Monreal. Buenos días, licenciado Rodrigo Moreno. Bienvenido a este Senado. Le expreso nuestra felicitación a nombre del grupo por esta comparecencia.
Sin duda, en el tema electoral en nuestro país se ha avanzado. No podemos negar. Hay muchos temas, muchos pendientes, y no sé si llegó a destiempo el tema de la justicia electoral en razón a la realidad social y política de nuestro país, o estamos en tiempo. Se me ocurrirían, seguramente en el transcurso del día vamos a desahogar muchas dudas y muchas preguntas con las comparecencias por el tema, pero a usted concretamente quisiera que me desarrollara algunas ideas en materia de la propaganda gubernamental y su regulación, porque pareciera que luego en plena jornada se hace oídos sordos del avance o se buscan a través de algunas acciones evitar ser cuidadosos y responsables en el tema que se ha avanzado de la propaganda gubernamental, y siempre buscan la manera de hacer presencia o la manera de influir o la manera de violentar la propia ley electoral. A mí me gustaría que nos dijera que nos desarrollara algunas ideas para avanzar en este tema y que en definitiva pudiera quedar resguardado. Se ha avanzado, se ha avanzado sin duda, pero en mi opinión nos falta aún más en el tema de propaganda gubernamental y su regulación. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Tagle. Sí, bueno, me parece que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han venido incorporando en sus sentencias no solamente el control de constitucionalidad y convencionalidad, sino que en algunos casos ha ido más allá al poder interpretar e introducir estándares internacionales. No sé, pienso incluso en el propio principio de los derechos políticos electorales de las mujeres, de comunidades indígenas, e incluso me parece que todavía faltaría trabajar más en el tema de los derechos en candidaturas independientes, pero me parece que sí ha hecho este trabajo de ir más allá del control de constitucionalidad y convencionalidad, pero la parte que sigue quedando como pendiente es si estos estándares internacionales serían vinculatorios de los tribunales nacionales. Que me dieras tu opinión sobre ese tema. Y otro que me parece muy importante es cuando el Tribunal Electoral tiene que ponderar entre dos principios que están claramente establecidos. Y me refiero específicamente a una resolución que tuvo la Sala Regional de Guadalajara con respecto al tema de paridad, cuando se impugnó el tema de la paridad horizontal en Sonora. Y tuvieron que ponderar entre el principio de paridad y el de la certeza de las elecciones. Incluso tocaron el asunto el que no tenían interés jurídico quienes apelaban, pero básicamente lo que se ponderó era si por los tiempos se tendría que privilegiar el de certeza de las elecciones o el del principio de paridad. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compareciente. Muchas gracias, señor presidente. Señora senadora Cristina Díaz, muchas gracias por su pregunta. En relación al tema que se toca en los requisitos del asunto de Aguascalientes que someto a su consideración en el ensayo, efectivamente son 4 requisitos que se declaran inconstitucionales. Es las firmas de apoyo que corresponden al 5% del total de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, la acreditación de que durante los últimos 6 años no haya sido militante de algún partido el candidato que pretenda aspirar a esa candidatura, obviamente, y no haber participado en los 2 procesos anteriores de selección de candidatos, así como el domicilio de quienes lo respaldan. Esos son los temas fundamentales que se declararon inconstitucionales para dar paso a la apertura con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad a los candidatos independientes y poder abrir la puerta a participar.
Esto es una reforma del 10 de febrero de 2014, donde, bueno, es una reforma de 2012 y que a 2014, proceso electoral 2014-2015, ya se vio. Hoy en el país tenemos 6 servidores públicos electos por la vía de candidatos independientes, 3 presidentes municipales, un gobernador, un diputado federal y un diputado local. Entonces me parece que la apertura que se hace con los estándares internacionales, que es el 1% del requisito de las firmas, el 2% y el 3% en las normas en general en el país, en las normas electorales, es lo que ha permitido el acceso a los candidatos, a los ciudadanos por la vía independiente a participar en los procesos electorales. Por lo que hace a la pregunta del senador Raúl Gracia, muchas gracias, señor senador, por su pregunta. En el tema de financiamiento público y privado, tenemos la ley electoral enumera una serie de reglas de cómo se va a distribuir el financiamiento público y privado a los partidos políticos. Y esta es una regla básica del 70-30, donde los candidatos independientes participan en esa bolsa del 30% y donde cuando es candidato a la presidencia de la República, dependiendo cuántos candidatos sean inscritos y cuántos candidatos vayan a participar en ese proceso electoral, se repartirá un 33% en cada uno de los cargos de elección popular y además también cuando el candidato solamente es uno registrado, no se lleva más del 50% o hasta el tope del 50% para el financiamiento. Además, ya hoy en día las causas de nulidad, hay una causa de nulidad expresa con la nueva reforma del 10 de febrero de 2014, puesta a andar, hecha de andar en este proceso electoral, en donde se establece que cuando se rebase un tope de gasto de campaña en un 5%, entonces ahí se infringirá la norma electoral y podrá existir una causa de nulidad de elección. Por lo que hace a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña, muchas gracias, señora senadora. En igualdad sustantiva, en efecto, en 2012 se emitió la propia sentencia denominada Antijuanitas 12.624, en donde se trataba de que se diera la apertura a las mujeres en nuestro país para poder participar de manera más activa y tener más escaños, más lugares, más espacios para poder contender en los cargos de elección popular. Y entonces de ahí derivaron temas como las fórmulas integradas deberían ser por propietario y suplente del mismo género. Hoy en día, derivado de esto, de las propias reformas y de otros criterios, hemos tenido, el tribunal ha ido avanzando, caminando en el tema de tener fórmulas de hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer. No se le permite hoy en día tener una fórmula registrada de hombre-mujer, de mujer-hombre, para que pudiera subir en dado caso el suplente, como pasó en el caso derivado del 12.624, el JDC de la Sala Superior, en donde se denominaron las llamadas Juanitas. En el caso de la pregunta del senador David Monreal, gracias señor senador por su pregunta, en efecto, hoy en día el artículo 134 de la Constitución Federal de la República enumera las bases y las prohibiciones establecidas expresamente para la promoción personalizada de los servidores públicos. Y me parece que ahí solamente pueden tener margen los servidores públicos en procesos electorales en tiempos de campaña y pre-campaña para emitir solamente información social en temas de protección civil, de educación y me parece también que de información generalizada a salud, educación y protección civil a los ciudadanos. Y por lo que hace a la pregunta de la señora senadora Marta Tagle, gracias señora senadora por su pregunta, aquí efectivamente el tribunal ha ido avanzando en el tema del control constitucional y convencional. Nosotros formamos parte del Pacto Interamericano y de los tratados internacionales y bueno, por una parte tenemos el tema de el candado que levanta la Suprema Corte de Justicia, la reforma constitucional de la tesis 2-2000 del Pleno, que impedía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer de temas de constitucionalidad. En nuestro país tenemos un control, por así llamarlo, definitivo en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el artículo 105, fracción segunda, es el que nos marca la pauta
para que solo y solamente la Suprema Corte conozca de temas de constitucionalidad en temas electorales, con efectos generales, con efectos erga omnes, o sea, sacar la norma del ordenamiento jurídico. Esa facultad no la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, tenemos un control constitucional al caso concreto. Y derivado de la sentencia Radilla 912 varios, se hizo un esquema, los señores ministros hicieron un esquema de qué control debe aplicar cada uno de los órganos en nuestro país. Y en este control constitucional, derivado de la sentencia 12.912 varios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para casos técnicos, hace un control por determinación constitucional específica. Al caso práctico es un control de inaplicación. Simplemente podemos inaplicar, contrastar una norma secundaria con la Constitución e inaplicarla solo y solamente al caso concreto. No podemos ir más allá. Y derivado del último o del más reciente criterio de la tesis de jurisprudencia de contradicción de criterios de la Sala Superior, identificada con número 293, dice que el Estado mexicano, formando parte del Estado interamericano, estamos obligados a que formemos parte litigiosa dentro de los procedimientos que se llevan en la Corte, en la Comisión primeramente y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seamos o no parte de ella, nosotros como mexicanos, como Estado mexicano, estamos obligados a adoptar esos criterios. Entonces me parece que de ahí puede surgir el bloque de constitucionalidad, convencionalidad para aplicarlo en el tema del Estado mexicano, en materia de derechos humanos. Y en el tema que usted me comentaba, señora senadora Marta Tagle, en razón de la ponderación en el principio de certeza y en el principio de paridad, me parece que hoy en día ya no podemos estar en el tema de si queremos aplicar la paridad, ya estamos brincando el umbral de equidad a paridad. Hoy la propia reforma de 10 de febrero de 2014 ha establecido que debe ser 50 y 50, hemos pasado del 70-30, del 60-40 y hemos llegado hoy en día a la paridad total, 50% de cargos para las damas y 50% de cargos para los caballeros. Tanto esto está establecido en las listas de verticalidad y de horizontalidad. Tenemos también un tema encontrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde no se ha definido la contradicción de criterios, si será obligatorio todavía el tema de la horizontalidad. Por mi parte, creo que he concluido con las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos a la segunda ronda de preguntas con el senador Jesús Casillas. Gracias, señor Rodrigo Moreno Trujillo. Bienvenido al Senado de la República. De conformidad a lo establecido por la mesa directiva de esta comisión, se estableció la metodología de las comparecencias de los candidatos a magistrados. Y en ese sentido se solicitó un documento en el que expusiera a su juicio cuáles deberían de ser los principios que deban de regir las decisiones de un magistrado electoral. En ese sentido, en su caso, lo que se destaca es la referencia que hace al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también al Código de Ética del Poder Judicial, que si bien es cierto trató de ejemplificar algunas decisiones suyas en torno a estos dos documentos, pues me gustaría saber si adicionalmente a lo que ya establece la Constitución, a lo que establece el Código de Ética del Poder Judicial, puede haber más principios que, si bien es cierto no están ahí, puedan regir los principios y que tiene que ver, entre otras cosas, con la transparencia, que tiene que ver con las decisiones que toma el tribunal, que en la práctica pues se hace necesario conocerlas. Lo digo en razón que, también hablando de transparencia, me gustaría saber si usted presentó su declaración de posible conflicto de interés o si en su caso solicitó que no se hiciera pública, porque a diferencia del resto de los aspirantes, por lo menos hasta anoche, ese documento no estaba incorporado en su expediente. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. Gracias. Rodrigo Moreno Trujillo, bienvenido al Senado de la República. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Cuando usted
en su trabajo, en su ensayo, habla de los principios que deben regir las decisiones de un magistrado electoral en ejercicio de sus funciones, se refiere a el compromiso de optimizar el respeto a los derechos humanos y señala, hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce como fundamental el principio de acceso a la justicia. En ese sentido, me gustaría hacerle una primera pregunta que tiene que ver con lo establecido en el artículo 280 de la LEGIPE, que establece que en ningún caso se permitirá el acceso a la casilla a personas que se encuentran privadas de sus facultades mentales, etcétera, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, etcétera, etcétera. Se ha generado un debate importante acerca de disposiciones como esta, que incluso replican disposiciones de legislaciones electorales anteriores, y si usted considera que este tipo de disposiciones transgrede el derecho al voto de los ciudadanos que cuentan con alguna discapacidad intelectual. Esa es la primera pregunta. La segunda, hace un momento en sus respuestas hablaba del criterio de paridad horizontal y decía que hay una controversia, hay criterios encontrados entre la posición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál sería, cómo se resolvería, cuál sería la propuesta de usted para resolver esta contradicción de criterios? ¿Cuál es el criterio que usted consideraría el acertado y cuáles serían los argumentos para defender el criterio que usted considera que debe ser el adecuado? Y finalmente, también quisiera preguntarle sobre un tema que tiene que ver con el trabajo que desarrollan las salas regionales. Y me refiero al recurso de reconsideración, y si considera que la reglamentación o la regulación actual del mismo implica una característica que de alguna manera deja de lado el trabajo de las salas regionales. ¿Cómo considera esta regulación y si en su opinión habría alguna propuesta de modificación a este recurso? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la senadora Padierna. Doctor Rodrigo Moreno, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya es conocido no solo por el proceso anterior, sino también por las obras que ha publicado. Le felicitamos por estar en la terna. Yo quisiera hacerle una sola pregunta. Como usted sabe, el artículo 41 de la Constitución contempla 3 causales de nulidad de la elección. Una de ellas es cuando un partido candidato o candidata excede al tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado. Sin embargo, en el proceso electoral pasado, el Instituto Nacional Electoral determinó que se rebasaría estos topes de gastos de campaña solo en 3 casos de los miles que fueron documentados y que fueron denunciados. Mi pregunta hacia usted sería, ¿cree que las salas regionales deban valorar las pruebas presentadas por las partes para corroborar, para evidenciar algún rebase de tope de gastos de campaña, o por el contrario cree que las salas regionales deban ceñirse únicamente al dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Por su respuesta, gracias. Gracias, senadora. La senadora Tagle. Sí, me gustaría un poco insistir en el tema de los estándares internacionales, particularmente en el tema de la Comisión de Venecia, en el tema de las buenas prácticas electorales, donde precisamente analizando el tema de las candidaturas independientes,
se establece que el 1% del padrón electoral es algo razonable. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diferentes acciones de inconstitucionalidad, ha considerado que en las diferentes legislaciones locales donde se ha exigido hasta el 3% también es, o sea que es razonable. En ese sentido, el Tribunal Electoral, ¿a cuál de los principios tendría que apegarse si ya hay un estándar internacional en esta materia? Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el compareciente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su pregunta, señor senador Jesús Casillas. En cuanto al tema de los principios, efectivamente los principios que deben de regir la materia electoral, pues son los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, y también se ha agregado el tema de la máxima publicidad. En el tema que usted me cuestiona del tema de la presentación de 3 de 3, esa no fue entregada a esta soberanía con los documentos que marcan los requisitos que se tienen que presentar para el tema de acreditar el ensayo, la idoneidad de la candidatura y el escrito bajo protesta de decir verdad, de no tener ningún procedimiento ni queja seguir en contra del candidato. Por lo que vea a la pregunta de la señora senadora María Pilar Ortega, gracias senadora por su pregunta, y me permito decirle que efectivamente el acceso a la justicia de los ciudadanos debe ser abierto. Hoy en día nosotros como operadores jurídicos, desde la trinchera en la que podamos trabajar, tenemos que abrir la justicia al máximo a los ciudadanos, darles audiencias, tener cercanía. Yo propongo tener cercanía, seguir con las prácticas de cercanía institucional con cada uno de los justiciables y además utilizar las herramientas y los mecanismos de las tecnologías de la información para poder, como audiencias virtuales, estar cerca de ellos y no hacerlos viajar, gastar, como lo es, por ejemplo, en la primera circunscripción. Tenemos 8 entidades en las cuales tenemos competencia y jurisdicción, y de esas 8 entidades federativas, no hacer venir a la Sala Regional Guadalajara por una credencial para votar, por un tema cualquiera, desde el más básico hasta el más complicado, una elección de Sonora, de Chihuahua, de Durango, bueno, Nayarit está muy cerca, pero cualquier otro estado de la República, de los 8 que integran, de los casi 17 millones de ciudadanos que se atienden y el 43% del territorio nacional. Me parece que con la tecnología y con los avances que se permiten la tecnología de la información, los mecanismos de tecnología de la información, podemos hacer uso de ellos y tener más cercanía con los justiciables y aperturar el espacio para que ellos puedan tener incluso audiencias virtuales. En el tema de la labor de la Sala Regional, me parece que ha hecho una tarea muy importante, ha recibido más en este informe 2014-2015, una reforma, un trabajo de más de 12,000 asuntos en este proceso electoral 2014-2015, con tiempos muy rápidos en resolución y con un rezago casi imperceptible de lo que se ha tenido, y cumpliendo en forma y en tiempo con todos los temas que se le han encomendado. Y además, en lo que usted me comenta del tema de la Sala Regional, me parece que habría que, tenemos hoy también la facultad la Sala Superior tiene la facultad de asunción de algunos asuntos que puede también, derivado de la reforma, poder jalar hacia la Sala Superior y poder optimizar el trabajo de las salas regionales. Yo propondría que cuando la Sala Superior esté cargada de asuntos, poder dosificar los asuntos en las salas regionales del país, en las 5 salas, para poder hacer el trabajo más ágil y dar una tutela judicial efectiva, más efectiva, valga la redundancia, a los ciudadanos, como lo consagra el artículo 17 de nuestra Constitución. Por lo que vea a la pregunta de la senadora Dolores Padierna, muchas gracias, señora senadora. En efecto, hoy en día la reforma de 10 de febrero de 2014 nos manda nuevas causales de nulidad de elección, y está por ahí, una de ellas es el rebase de tope de gasto de campaña en un 5%, que el dinero
sea comprobable, que no venga de procedencia ilícita, que no se compren tiempos de radio y televisión, o hoy en día también que no se adquieran tiempos de radio y televisión, a como ha ido avanzando la reforma. Y también tenemos un tema ahí muy importante, el tema de la determinancia, cómo acreditar. No es un poco, no deja del todo bien la reforma político-electoral en el sentido de acreditar, si bien es cierto, acreditas un rebase de tope de gasto de campaña, la diferencia entre primero y segundo lugar no es mayor al 5%. Entonces ahí tenemos, como operadores jurídicos, tenemos que ajustarnos a la norma electoral, a la norma donde nos dice, si efectivamente rebasaste en un 6% el tope de gasto de campaña, lo cierto es que la diferencia entre primer y segundo lugar no es igual o menor al 5%. Entonces ahí no se acreditaría porque hay que acreditar la causa de nulidad de manera determinante y objetiva. Además, por lo que me dice de que si el dictamen consolidado del INE puede ser revisado, puede dictar medidas para mejor proveer los tribunales, me parece que el tribunal, con este nuevo diseño que se hace del INE en el procedimiento administrativo sancionador, los famosos PES, ellos funcionan como autoridades para integrar el expediente, recabar las pruebas, llevar a cabo la audiencia y turnarlos al Tribunal Electoral, sea a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea a los tribunales electorales locales para su conocimiento. Entonces me parece que ahí estamos en un tema donde no sé el alcance, hasta dónde podría el tribunal salirse de la norma y mandar a requerir por el tema específico de las pruebas. Aunque sí tenemos la facultad en el procedimiento especial sancionador de poder dictar, de poder proveer mejores, requerir pruebas para integrar bien el expediente. Sí lo podemos regresar para su debida integración en cuanto a las pruebas, más no a indagar en específico si la factura, si el gasto, si la nota es o no fidedigna en el tema especial. Por lo que hace a la pregunta de la señora Marta Tagle, señora senadora, muchas gracias. Me parece que en efecto el Código de Venecia, en el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, conocido como Código de Venecia, establece precisamente su estándar internacional en el 1%. Y la Corte ha determinado en el Estado de Zacatecas, en el Estado de Aguascalientes, que el 5% es sumamente excesivo para poder permitirle a un ciudadano contender o aspirar a un cargo de elección popular. Tuvimos un caso en Jalisco, el del señor Cienfuegos, de Lagrimita, conocido públicamente, en donde la ley electoral del Estado de Jalisco le establecía un porcentaje del 2% del estado nominal, del padrón electoral, para poder acceder al cargo como candidato independiente, reunir las firmas. Presentó alrededor de 27,000 firmas, se le requerían 25,000 y las únicas que validó el órgano administrativo electoral, esto es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, fueron 23,000 firmas. Pues con esas 23,000 firmas que fueron fidedignas, la Sala Superior determinó precisamente en el tema del acceso a la justicia y en el tema de la tutela de los derechos político-electorales, que siempre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado en boga, se le permitió registrarse. Y yo siempre he sostenido que la apertura a los candidatos independientes con sus reglas, con sus límites, con sus porcentajes, con sus firmas, es una práctica sana en nuestro país para poderles permitir el acceso a los cargos de elección popular. Entonces, por mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera daremos concluida su comparecencia, agradeciéndole su presencia en esta Comisión de Justicia y deseándole el éxito en este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Muchas gracias. A continuación, iniciamos la comparecencia del maestro Rolando Villafuerte Castellanos. Cuando esté listo. Ya, muchas gracias. Buenos días, senador presidente, señoras y señores senadores. Es un honor para mí comparecer ante esta Comisión de Justicia con motivo del procedimiento de designación de magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco por ello la oportunidad que se me brinda. La justicia electoral en nuestro sistema democrático desempeña una función garantista al asegurar el sometimiento al derecho de todos los poderes públicos,
actores políticos y ciudadanos para la realización de la democracia. Velar por la equidad en los procesos democráticos de elección es la principal función de los juzgadores. Ello solo es posible si se garantiza el respeto al voto ciudadano, su libertad de elección, la transparencia e imparcialidad en los procesos y el acatamiento de los resultados de las elecciones, aplicando únicamente el derecho como criterio para la solución de los conflictos electorales. Ante ello, resulta necesario que en el ejercicio del cargo, los magistrados electorales se encuentren vinculados a la Constitución y a la ley, que reaccionen ante su vulneración y establezcan las medidas necesarias para su reparación, por lo que deben justificar sus decisiones con absoluta independencia e imparcialidad, sin partidismos, rigiéndose siempre con prudencia, profesionalismo, ética y objetividad. Así lograremos la confianza y credibilidad de la ciudadanía, que en mi opinión es el principal reto que tienen las salas regionales. Con esta visión, seleccioné 3 criterios de la Sala Superior que considero relevantes por las implicaciones que tienen en la protección de los derechos político-electorales de votar y ser votados. Así, en el recurso de reconsideración 294 de 2015, originado con motivo del registro de candidaturas de diputados y ayuntamientos en el estado de Chiapas, la Sala Superior determinó que la paridad de género debe cumplirse, aunque ello implique suspender las campañas electorales. De igual modo, en el juicio ciudadano 1004 de 2015, en el que se solicitaba la inconstitucionalidad del requisito relativo a contar con el respaldo ciudadano equivalente al 4% del listado nominal del estado de Baja California para ser postulado al cargo de gobernador como candidato independiente, la Sala Superior determinó que dicho requisito resultaba desproporcional y excesivo porque imposibilitaba en la práctica el ejercicio de este derecho. Finalmente, en el recurso de reconsideración 616 de 2015, la Sala Superior validó la elección del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, que había sido originalmente anulada por la Sala Regional Toluca, al considerar que la provisión constitucional consistente en que un partido político no puede postular a un candidato de otro partido está prevista exclusivamente para los legisladores y municipios que pretenden reelegirse en un nuevo periodo, mas no así para aquellos que buscan ocupar el cargo por primera vez. Señoras y señores senadores, considero que mi designación es idónea para ejercer el cargo de magistrado electoral porque se trata de la continuación propia de la carrera jurisdiccional a la que me he dedicado, donde he trabajado con entrega absoluta, tiempo completo, dedicación y entusiasmo. Me respaldan un sinnúmero de sentencias que he proyectado directamente y que han sido avaladas por el Pleno de la Sala Superior, así como mi experiencia académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad en justicia electoral, mi maestría en Derecho Constitucional y distintos cursos relacionados con mi actual profesional. Si el Senado sí lo decide, como juzgador, buscaré garantizar los principios democráticos contenidos en la Constitución que rigen todo tipo de elección se apliquen de manera pareja y privilegiaré aquellas medidas que los maximicen. Ello porque tengo la convicción y vocación de que con este actuar se puede construir una democracia confiable y sobre todo cada vez más participativa. Muchas gracias, señoras y señores senadores. Gracias, maestro Villafuerte. Iniciaremos con la ronda de preguntas. ¿Quieres empezar tú, Casillas? ¿Sí? Por parte del PRI, el senador Casillas. Gracias, senador presidente. Licenciado Rolando Villafuerte Castellanos, sea usted bienvenido al Senado de la República. Señala usted en su ensayo acerca de las funciones y retos de la Sala Regional en la justicia electoral, que las salas regionales tienen como función principal velar por que se respete el voto ciudadano, así como la equidad en las contiendas electorales que son de su competencia, y que en ese tenor el principal reto que tiene es otorgar a través de sus sentencias confianza a los actores políticos y principalmente a la ciudadanía. Al respecto, le solicito a usted pudiera señalarnos entonces cuál sería la función y el reto de las salas regionales para salvaguardar los principios constitucionales en materia electoral, principalmente los relacionados con candidaturas independientes y paridad de género, que no necesariamente están directamente vinculados al voto ciudadano, por ejemplo, en la fase de selección o postulación de candidatos por parte de los partidos políticos o la solicitud de registro de un candidato independiente. Por su respuesta, muchas gracias, licenciado Villafuerte. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Pues yo quisiera hacer
voy a reiterar las preguntas que hice al compareciente anterior. Me gustaría preguntarle, con base en los criterios de procedencia del recurso de consideración emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera que el papel de las salas regionales se ha visto afectado o debilitado, y me gustaría saber las razones de su respuesta. Igualmente, también le pregunto, con relación a lo dispuesto por el artículo 280 de la ley electoral vigente, que se refiere a el no acceso a la casilla a personas que se encuentran privadas de sus facultades mentales, si esta disposición transgrede el derecho al voto de los ciudadanos que cuentan con alguna discapacidad. Y también me gustaría reiterar, a propósito de que también su ensayo tiene que ver con el tema de paridad de género, en este sentido, este concepto de paridad horizontal, que ha generado posiciones diversas entre la Corte y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la postura que usted considera adecuada y cuáles serían las razones por las que usted defendería esas razones, en cuanto al fondo de lo que se plantea en ambos criterios? Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padilla. Don Rolando Villafuerte Castellanos, sea usted bienvenido aquí al Senado de la República, a este diálogo entre lo jurídico y lo político, que aquí estamos convergiendo. Yo le quiero hacer una pregunta. De acuerdo al artículo 94, inciso E, de la Ley General de Partidos Políticos, una de las causales para perder el registro como partido político es incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que señale la norma electoral. Para usted, ¿qué es incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que señala la norma? ¿Y cómo puede acreditarse una conducta de este tipo? La pregunta viene a colación porque en el proceso electoral pasado, un partido político, omitiré su nombre, porque en realidad lo que importa es resolver estos problemas, cometió, de acuerdo al INE, de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diversas violaciones graves a las leyes electorales. Incluso ese partido fue severamente sancionado por estas violaciones. A pesar de ello, para los consejeros electorales del INE, esa conducta no era sistemática ni reiterada, y por ello no le podía quitar su registro como partido nacional. Exprésenos usted su opinión jurídica al respecto. Muchas gracias. Senador Monreal, por favor. Licenciado Rolando, sea bienvenido a este Senado de la República, a esta comparecencia. Ahí seguiré insistiendo. Una especie de contradicciones entre la realidad social y el actuar institucional. Por un lado, cada vez es mayor la cantidad de recursos que se le destina a las jornadas electorales, a la propia justicia electoral. Se ha ido incrementando la propia burocracia en este país en materia, y entiendo, en ánimos de fortalecer la democracia, en ánimo de dar paso a una democracia verdadera. Se perdió inclusive, diría yo, el propósito en el pasado que dio origen, o que se intentó cuando menos ciudadanizar el órgano electoral, hoy cada vez más distante. Y la pregunta es, ¿a qué obedece o por qué estos contrasentidos?
¿Por qué a mayor inversión, a mayor apertura en justicia electoral, a mayor burocracia, a mayor estudio, por qué menor confianza del ciudadano? ¿Por qué tanto cuestionamiento del ciudadano? No solamente eso, porque no es un asunto de percepción. ¿A qué obedece? Que algunos organismos que se dedican al estudio y la medición del avance democrático, como lo hace Latino Barómetro, nos ubica como país en uno de los más bajos en este avance de la democracia. ¿A qué cree que se deba la pérdida de confianza de los ciudadanos en materia electoral nacional y qué acciones pudiera proponer para revertir y para mejorar esta condición? Gracias, senador. Senadora Tagle, por favor. Bienvenido, y quisiera preguntarle sobre un tema que también fue muy recurrente en este pasado proceso electoral, que tiene que ver con el modelo de comunicación política. Una de las reformas más importantes en materia político-electoral, de las más recientes, fue justamente desde el 2008 modificar un modelo de comunicación política en el cual se evitara que los partidos políticos compraran y adquirieran tiempos en radio y televisión, para evitar la inequidad que de por sí ya está marcada en la propia distribución que está marcada en la ley. Sin embargo, durante este proceso electoral, un partido político violentó de manera grave este modelo de comunicación política y recibió por parte de diferentes instancias del Tribunal Electoral sanciones, multas que incluso se fueron acumulando y de hecho siguen sin ser aplicables. En su óptica, considera que las multas establecidas son suficientes, o procederíamos a lo que ya también la senadora Padierna preguntaba en cuanto a proceder a un proceso de anulación por graves faltas sistemáticas y graves a la ley, o simple y sencillamente se recomendaría más bien una reforma, como se ha planteado por el propio partido, al modelo de comunicación política. Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el tema de paridad, pero particularmente de los nuevos criterios que se establecieron por parte del Instituto Nacional Electoral en la convocatoria para la Asamblea Constituyente. Para la Asamblea Constituyente se estableció que solamente en el caso de las candidaturas independientes se pueden establecer fórmulas diferenciadas de género, mujer-hombre, hombre-mujer, y no para las demás fórmulas. Si recordamos, este criterio tiene que ver, está ligado con la sentencia 12624 del 2011 y después se vino a reformular con una impugnación que se hizo para el caso de Sonora, donde se mencionó que sí, en el caso de los independientes se podía permitir que en el caso de que fuera un hombre, su suplente pudiera ser mujer, pero no en el caso inverso. Entonces, en este sentido, y sabemos que es además un tema que está impugnado, ¿qué debería de privilegiarse? El que se integren fórmulas completas de mujeres, o en el mejor de los casos, solamente que sea un hombre y su suplente mujer, para evitar la simulación que se buscaba antes con lo que se llamaban las Juanitas, o esta nueva resolución que tiene el Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que pueden ser fórmulas de manera indistinta en el caso de las candidaturas independientes. Gracias, senadora. Tiene uso de la voz. Pero usted fue. Adelante, por favor. Sí, ya se me fue. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, senador Casillas. Las funciones que tengo que hacer como magistrado electoral para salvaguardar los derechos de los candidatos independientes y la paridad de género. Creo que la finalidad de las candidaturas independientes es otorgarle a la ciudadanía una vía alterna para acceder al cargo público. En este sentido, siguiendo mi vocación, considero que el juez electoral debe procurar que esos requisitos que se exigen que se cumplan sean razonables para que se haga efectivo este derecho. En ese sentido, privilegiaré que
si los requisitos que se les exigen resultan desproporcionados y excesivos, tendré que decretarlos como inconstitucionales. En el tema de paridad de género ya hemos avanzado mucho y la Sala Superior trasladó el principio de paridad de género que solo se prevía para las legislaturas federales y locales a los ayuntamientos. Y en este sentido, la Sala Superior determinó, además, que el principio de paridad de género comprende dos dimensiones, la vertical y la horizontal. En el primero, todas las planillas deben de estar sujetas alternadamente, y en el segundo, las mujeres deben de encabezar en un 50% esas planillas. En esta línea seguiremos aplicando los criterios establecidos en la Sala Superior. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, al resolver la acción de inconstitucionalidad en el caso de Zacatecas, que el principio de paridad horizontal no era obligatorio, lo cierto es que desde mi perspectiva jurídica no hay una contradicción con lo que dice la Sala Superior. Ello porque la Sala Superior analizó este principio no solo en la Constitución, sino con relación a los tratados internacionales. Y eso es lo que hace la diferencia. No hay contradicción y se debe seguir aplicando los criterios de la Sala Superior. Muchas gracias, senador Casillas. Senadora Dolores Padierna, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, yo considero uno de los requisitos de pérdida de registro de los partidos políticos es el que actúen de manera grave y sistemática. Sin embargo, yo pienso que que quienes deben de tener en un primer momento, tal como dispone la ley, la voluntad de decidir quiénes son nuestros gobernantes y qué partidos deben o no salir del juego, es la ciudadanía. Eso lo hay que tener presente. En segundo lugar, pienso que hay que distinguir cuando los dirigentes o los que organizan las campañas violentan las normas constitucionales de los militantes, porque cuando se decida, si es el caso que así procede, quitar el registro de un partido político, considero que se afectarían en mayor medida los derechos de los militantes y de sus afiliados, por lo que hay que ir y pienso que el legislador debe hacer una distinción cuando los dirigentes violen los principios constitucionales para no afectar a los militantes en caso de que se sancione al partido político, porque el partido político es una persona moral, pero que funciona a través de personas. Ahora, en este sentido, en mi opinión jurídica, considero que al partido que me imagino que no está, este partido verde, porque está en juego, y es un asunto que está en Sala Superior, del cual no conozco y no podría yo dar, solo voy a hablar de manera personal, pero considero que jurídicamente habría que ver si no se le estaría sancionando 2 veces por la misma conducta, porque ya se le pusieron sanciones que considero que son ejemplares y que inclusive van a mermar su operatividad tal vez en este año. Senadora Pilar Ortega, muchas gracias por su pregunta. Yo considero que si bien se ha ampliado el recurso de consideración, no se ha afectado la autonomía de las salas regionales. Lo que se ha conseguido con esto es ampliar el derecho de acceso a la justicia de los justiciables. Y en esta medida considero que es en beneficio de los ciudadanos que se haya ampliado la procedencia de este recurso, porque finalmente las salas regionales seguiremos siendo instancias terminales en cuestiones de legalidad. Con relación a lo dispuesto en el artículo 280 respecto al acceso a las casillas de personas que se encuentran con discapacidad mental, si eso constituye o no una limitación a sus derechos, considero que no es una limitación, porque la razón de la norma es que las personas que van a votar o elegir a sus gobernantes estén conscientemente de ello. En este sentido, hay casos en otras legislaciones que cuando estas personas recuperan sus intervalos lúcidos y si se puede demostrar, se les permite votar.
Mientras tanto, considero que es adecuada la limitación. Respecto a la paridad horizontal, respecto al posible controversia que hubiera entre la Corte y el Tribunal Electoral, ya que acabo de dar mi punto de vista, que no existe tal, porque la Suprema Corte no analizó la implementación del principio de paridad horizontal desde una perspectiva convencional, como sí lo hizo la Sala Superior. Senador Ricardo Monreal, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que la forma de recuperar la confianza en la ciudadanía son a través de sentencias y justificaciones que sean convincentes. Creo que una de las técnicas de los juzgadores, además de mejorar su claridad y su sencillez, es que en las sentencias, porque nosotros hablamos a través de las sentencias, así se nos puede juzgar nuestro actuar, y nuestras sentencias deben identificar perfectamente cuál es el problema jurídico, darle su respuesta y sustentarla en base a premisas de derechos y fácticas para poder demostrarla. Creo que siguiendo una técnica adecuada en el que las razones sean acordes al derecho y las valoraciones acordes a las pruebas, podríamos darle confianza. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que muchas veces la realidad material no es posible llevarla al proceso, porque los hechos pasan y muchas veces no hay pruebas de ello. Cuando surgen las impugnaciones, el juez, aunque aspira a decidir conforme a la verdad material, lo cierto es que está sujeto a reglas procesales y solamente puede decidir de acuerdo a lo que obren autos. Senador Tagle, muchas gracias por su pregunta. Bueno, ya había dicho, creo que el juzgador debe valorar entre el catálogo de sanciones que puede imponer a los partidos o ciudadanos que infrinjan la normativa electoral. En este sentido, las multas que han sido impuestas por violar el modelo de comunicación política, considero que han sido excedentes y que inclusive abarcan, entiendo yo, el presupuesto ordinario del partido político. Y bueno, es un asunto que va a resolver la Sala Superior en los próximos, me imagino, días. Y respecto a los nuevos criterios que hizo el Instituto Nacional Electoral, yo sí estoy en contra de ello. Considero que las fórmulas deben de ser hombre-hombre y mujer y en mismos géneros, porque de esta manera evitaríamos representaciones ficticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo anotadas participaciones para la segunda ronda. De esta manera daríamos por concluida la comparecencia del maestro Rolando Villafuerte Castellanos, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia y deseándole éxito en este procedimiento. Muchas gracias. De esta manera daríamos por terminada la comparecencia de la y los aspirantes a la sala regional con base en Guadalajara, y convocaría un receso de 5 minutos rápidamente para que los integrantes de esta comisión podamos definir algunas cuestiones rápidas de procedimiento, para lo cual les pediría pudiéramos salir un segundo a verlo en el salón contiguo.